Muy buenas tardes. Y muchas gracias por asistir a la presentación del Decálogo del Bienestar Sanitario, la segunda edición. Primero de todo, agradecer la asistencia de muchos de ustedes que sé que vienen de otras partes, en un momento en el que la cohesión territorial es importante y está tan de moda. Yo creo que esto es un ejemplo claro de esta cohesión territorial. Vienen de Extremadura, de Cataluña, de Palma de Mallorca, etcétera, etcétera. Y muchas gracias por su asistencia. Y después también dar las gracias también a ISS y a la Fundación Humanizando la Sanidad por emprender este viaje de humanizar la sanidad, ¿vale? Primero de todo, hoy vamos a presentar el decálogo, un decálogo que se ha realizado a través de diferentes sesiones donde nos hemos encontrado diferentes personas y actores referentes en el sector y hemos analizado el punto de partida, cuáles los issues o los problemas y cuál tiene que ser el plan de trabajo para intentar mejorar el sistema sanitario. El acto en sí va a constar de 2 mesas de trabajo donde vamos a analizar 2 partes claves del decálogo y previamente habrá una intervención de la diputada Elvira Velasco, que como saben es vicepresidenta segunda de la Comisión de Sanidad, y también después estará José Enrique, que es el director del área de salud de ISS, y Gabriel Eras, que es presidente de Spitecnia. Sin más, perdón, de la Fundación Humanizando la Sanidad. Sin más, voy a llamar a la diputada para que nos analice y tome la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes y, en primer lugar, agradecer a José Enrique Aguilar, pues director de la División de Salud de ISS España, y a Gabriel Eras, presidente de la Fundación Humanizando la Sanidad, por la organización de este foro de bienestar sanitario aquí en el Congreso de los Diputados, la casa de todos ustedes, ¿no? A los ponentes que van a participar en las 2 mesas, la verdad, algunos de ellos tengo la suerte de conocerles y la verdad es que reconozco que puede ser un éxito y, sobre todo, será de interés pues luego conocer las conclusiones de las diferentes mesas, ¿no? Y, por supuesto, también a todos los asistentes que esta tarde pues han decidido coger un poquito de su tiempo para participar de esta jornada que es de gran interés en general para la sanidad española, ¿no? Un evento clave para debatir y mejorar la provisión del sistema de salud desde los servicios no asistenciales, con el decálogo de bienestar sanitario que plantea una hoja de ruta que incluye los principales retos que debe afrontar el sistema sanitario y todas aquellas acciones a corto y largo plazo que se puedan implementar desde los servicios no asistenciales para impulsar el bienestar sanitario y la mejora del sistema. Ir hacia una cultura de los servicios sanitarios que prime la humanización, qué importante es, y yo creo que y yo he tenido la suerte de formar parte de la gestión sanitaria y qué importante es cuando humanizamos los espacios y cuando trabajamos al final en hacer un lugar por el que no queremos ir nadie, pero que lo adaptamos a ese entorno más amable pues de los pacientes, ¿no? La atención personalizada, poniendo el foco en las necesidades y que contribuya a salvaguardar la salud emocional del personal sanitario, pacientes, que hoy, por cierto, también están aquí, y familiares, ha de ser una oportunidad en la atención sanitaria. Hay un consenso generalizado sobre la necesidad de transformar los centros hospitalarios y de salud para adecuarlos a un paradigma de la atención en el cual se otorga un rol más destacado a los procesos y actividades no asistenciales, ¿no? Necesidad de ir hacia una cultura de los servicios sanitarios que prime la humanización. Qué fácil se dice, pero qué
complicado es llegar a cumplirlo, ¿no? Es una apreciación mía personal y espero no estarme equivocada. Creando espacios más eficientes, más humanos, que mejoren el entorno del trabajo de los profesionales sanitarios y la recuperación de los pacientes. Los servicios no asistenciales son fundamentales para garantizar ambientes saludables con sistemas de control de calidad del aire, superficies desinfectadas e higienizadas y un adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones. Si hacemos la vuelta atrás, solo 5 años, pero como con la COVID, como se primaban estas actuaciones, ¿no? La importancia de la salud emocional, tanto de los pacientes y sus familias como de todos los profesionales del sistema sanitario que se enfrentan a situaciones de alto interés en su labor diaria, lo que puede provocar agotamiento y desgaste emocional, la implementación de programas de apoyo y la promoción de un ambiente laboral saludable son esenciales para asegurar la calidad de los cuidados que brindan. Una nueva concepción, diseño y gestión de los espacios mediante proyectos de humanización que ayuden a crear entornos más agradables que contribuyan a mejorar la eficiencia y la productividad de los profesionales y al mismo tiempo potenciar la salud física, mental y emocional de todos los usuarios, ¿no? Ejemplo de ellos pues, son la implantación de las áreas de descanso optimizadas para los profesionales, la garantía de la intimidad del paciente durante toda su estancia o la creación de espacios hoy llamados verdes, ¿no? Un entorno sanitario empático que coloque las necesidades de los pacientes y sus familias en el centro, más allá de las asistenciales, bajo los preceptos de la humanización, puede convertirse en un entorno, en un elemento crucial para acelerar la recuperación del paciente y mejorar su experiencia durante su estancia en el centro hospitalario. Si recogemos las palabras que han definido ustedes muy bien sobre qué es el bienestar sanitario como el marco conceptual hacia el que creamos que debe acercarse los servicios asistenciales para contribuir a esta transformación, enfocándolos a reducir la presión sobre el sistema sanitario y buscando crear entornos que faciliten el trabajo de los profesionales y la recuperación de los pacientes. No puedo estar más de acuerdo y por eso, como vicepresidenta, no por mucho tiempo, porque paso a ocupar las funciones de portavoz de la Comisión de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, pues lo que sí me brindo es a recoger aquellas conclusiones que salgan de esta jornada y ver de qué forma podemos trasladarlo a través de alguna iniciativa parlamentaria para que la Cámara que hoy están, que es su Cámara, pues sea útil no solo con el trabajo que hoy hacen ustedes aquí, sino que también los diputados que formamos parte de la Comisión de Sanidad pues podamos trasladar el trabajo que esta tarde van ustedes a realizar. Así que, sin más, les deseo muchos éxitos de la jornada y al final estaré pendiente de esas conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Me gustaría dar paso a Gabriel Heras y José Enrique. ¿Vale? Gabriel Heras es el presidente de la Fundación Humanizando la Sanidad y José Enrique es el director de Sanidad de ISS. Sí. Ahora. Buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo foro del bienestar sanitario. Me siento muy reconfortado al ver caras amigas entre el público, pero me alegra aún más saber que estamos aquí personas de perfiles multidisciplinares dando apoyo y visibilidad a esta iniciativa del bienestar sanitario que busca realzar el rol de los servicios no asistenciales en el conjunto de la sanidad. Es un placer para nosotros organizar este foro con la Fundación Humanizando la Sanidad. Su visión y su trabajo incondicional por transformar la sanidad hacia un modelo más basado en las personas coincide con esta iniciativa que pusimos en marcha del bienestar sanitario. Como algunos recordarán, el primer foro del bienestar sanitario lo hicimos allí por octubre del año 2021 en formato digital, en parte porque aún coleaban los efectos de la crisis sanitaria. Hemos sustituido este formato digital por esta sala del Congreso de los Diputados. Uno de los motivos es ser fieles a uno de los objetivos de la iniciativa del bienestar sanitario que busca realzar el rol que juegan los servicios no asistenciales en el conjunto de la sanidad. Y qué mejor sitio que este, junto a los legisladores, siendo como es la sanidad un servicio público
y siendo la Cámara Legislativa del Congreso de los Diputados la que representa y defiende la voluntad del pueblo español y que convierte sus aspiraciones en leyes. Algunos de ustedes ya conocen la iniciativa del bienestar sanitario, pero déjenme que me detenga un momento para explicar el arranque del proyecto y en qué consiste este. Fue un trabajo que impulsamos desde ISS cuando empezaba la pandemia, en el año 2020 y 2021, inspirado no solo por las muestras de apoyo que recibimos las empresas del sector como consecuencia del rol que jugamos en la pandemia, sino también movidos por el trabajo de nuestros profesionales, que junto a los profesionales sanitarios fueron capaces de evitar el colapso de la sanidad en aquel momento. Bajo esta inspiración, durante el año 2021, ISS analizó, junto a expertos del sector, el rol que juegan los servicios no asistenciales en el sistema sanitario. Se realizaron en aquel momento más de 20 entrevistas a profesionales y expertos en el sector. Hicimos 2 mesas de trabajo con 8 expertos también del sistema sanitario. Y ese trabajo concluyó con la elaboración del primer informe del bienestar sanitario. Primer informe que presentamos en ese primer foro del bienestar sanitario del que les hablaba, donde se precisaba cómo los servicios no asistenciales pueden llegar a influir en la experiencia del paciente, familiares y en el trabajo de los profesionales del sistema sanitario. Asimismo, se identificaron lo que hemos venido a denominar los 4 pilares del bienestar sanitario. Como decía, esta iniciativa no hubiera sido posible sin la colaboración de estas personas, ni hubiera adquirido esa dimensión gracias a la participación de expertos muy diversos del ámbito de la sanidad, representantes de la administración, patronales, algún representante sindical, periodistas especializados en el ámbito de la sanidad, direcciones de servicios generales, direcciones de compras, de compra pública, etcétera, etcétera. Aprovecho para agradecerles a todos ellos el trabajo realizado. En aquel momento, como comentaba ahora la señora diputada, se acuñó el concepto del bienestar sanitario y se definió como un proceso que integra e implica a los diferentes eslabones de la cadena de la atención sanitaria con el fin de reducir la presión y mejorar los entornos que facilitan el desarrollo de su actividad, tanto a los profesionales del ámbito sanitario como mejorar la calidad y el entorno de recuperación del paciente. Como decía antes, en ese trabajo se identificaron esos 4 pilares del bienestar sanitario. Voy un momentito ahora a comentarlos brevemente. Antes voy a tomarme un vasito de agua, con su permiso. Bien. El primero es la especialización de los equipos y la formación de los profesionales. El enfoque que aquí se le dio no es solo el de la formación técnica en el puesto de trabajo de los profesionales no sanitarios, sino también su integración en el sistema sanitario y que vean que forman parte de un conjunto y que integren para dar una solución y una mejor recepción por parte del paciente del servicio asistencial. El segundo pilar era el uso y beneficio de la innovación y la tecnología. Aquí se habló principalmente de cómo la tecnología y la innovación puede aportar en el ámbito sanitario y hospitalario una mejora de rendimientos y productividad, pero también una mejora de la seguridad en los entornos críticos del ámbito hospitalario. Por otro lado, tenemos la seguridad, entendida como salud física y emocional de profesionales y pacientes. Aquí hablábamos antes de cómo la tecnología puede aportar seguridad y buscamos efectivamente que tanto el paciente como el profesional médico esté en entornos seguros para reducir la carga y la tensión en el puesto de trabajo. Y por último, una nueva concepción en el diseño y la gestión de los espacios. Se habla mucho de la ingeniería hospitalaria, de la arquitectura hospitalaria como elementos claves para la recuperación del paciente. Aquí lo tratamos tanto desde ese punto de vista como de cómo la arquitectura hospitalaria puede mejorar los entornos de trabajo de los profesionales sanitarios y reducir la tensión y la carga emocional en algunas zonas hospitalarias.
Bien, llegado a este punto he querido traer dos ejemplos que resultan, en mi opinión, paradigmáticos en cuanto al impacto de los servicios no asistenciales en la provisión de servicios de salud. El primero me lleva a mencionar al doctor Sánchez de Toledo, eminente oncólogo pediátrico que fue durante 40 años jefe del Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario del Vall d'Hebron, en Barcelona, que afirmaba en una entrevista en la Contra de La Vanguardia que la curación del niño empieza con la sonrisa de la limpiadora. Asimismo, fue galardonado con el Premio Alegría de Vivir 2024. A raíz de este galardón también agradeció este premio en nombre de mis equipos, de la señora de la limpieza al celador, enfermeras, psicólogos y médicos. Otro ejemplo me lleva también a un servicio de oncología, en este caso del Hospital Universitario de Toledo, donde un hijo de una paciente que falleció en el hospital afirmaba en una carta de agradecimiento lo siguiente. Voy a leerla y voy a obviar los apellidos. En nombre de Dolores In Memoriam, paciente de la tercera planta de oncología del Hospital Universitario de Toledo, y yo, su hijo, José María, queremos mostrar a doña Lourdes, perteneciente al personal de limpieza, nuestro agradecimiento por la actitud tan positiva y educación que mostrabas cuando entrabas a limpiar a nuestra habitación. Siempre con una sonrisa en la cara, dando ánimo tanto a los enfermos como a sus acompañantes. Quizás no seas consciente que con tu comportamiento, aunque solo fuese unos minutos, nos llevabas de energía positiva a todos, intentando que el comienzo del día nos fuese más liviano a pesar de la situación tan difícil por la que estábamos pasando. Y esto no solo lo pienso yo, me consta que son muchos los comentarios que hacia ti, hay hacia ti como el que yo acabo de hacer. Eres una gran persona, te deseo todo lo mejor en la vida, muchas gracias. Bien, aquí vemos claramente cómo esos servicios no asistenciales, con unas personas que forman parte de esos servicios no asistenciales, tienen un impacto positivo tanto en el profesional sanitario como en el paciente y, en este caso, en un familiar del paciente. Y eso es un tema que desde las empresas de servicios no asistenciales debemos potenciar, ya sea con formación, con reconocimiento de estas actitudes de estas personas. Sin duda, el bienestar sanitario también va un poco de eso, ¿no? Bien, esta es una primera fase del desarrollo del proyecto inicial y ahora, como bien sabéis, estamos presentando esta siguiente fase, que es el decálogo del bienestar sanitario. En este trabajo lo que se intentó es profundizar en estos pilares del bienestar sanitario con una serie de análisis más sistemático de cada uno de los pilares y intentando concretar iniciativas y unas recomendaciones de su aplicación en el tiempo. Aquí se habló, pues otra vez, de humanización, de cómo la humanización impacta no solo en el ámbito asistencial, sino también en el ámbito no asistencial, de cómo la arquitectura hospitalaria, a través de una serie de aspectos ligados a los colores, ligados a la organización del entorno, a la aportación de aspectos naturales, pueden mejorar la recuperación del paciente, un largo etcétera. Lo veremos después. En cualquier caso, aprovecho aquí la ocasión para agradecerles a las personas que han colaborado en este trabajo su aportación, así como que hayan tenido a bien venir aquí a presentar este trabajo. Por último, ya para acabar, me gustaría hablar de una de las conclusiones de este decálogo del bienestar sanitario, puesto que el documento, en su parte final, realiza una aportación de estos expertos ligada a los procesos de contratación. Y aquí me quiero detener un momento por la importancia que tienen estos procesos de contratación, pues ponen en contacto, lógicamente, a la administración que adquiere unos servicios y que debe ser capaz de captar el valor que aportan esos servicios en base a estos pilares del bienestar sanitario. Y hay que decir que no siempre es así. Y apelamos aquí un poco al lugar en el que estamos para, de alguna forma, defender que los procesos de compra deben ir ligados a captar valor de las empresas de servicios no asistenciales, ¿no? De hecho, yo creo que debemos realizar una reflexión conjunta para intentar empujar la transformación que necesita nuestro sistema sanitario basado en el modelo del bienestar sanitario y que conlleve, a su vez,
una adecuación de los procesos de compra para que capten valor en beneficio de pacientes, familiares y profesionales sanitarios. A continuación doy paso a Gabriel Heras, presidente de la Fundación Humanizando la Sanidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Enrique. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo foro del bienestar sanitario. Seguro que todos ustedes están aquí un lunes a esta hora porque no tenían nada mejor que hacer y eso es de vital importancia tanto para el ISS como para la Fundación Humanizando la Sanidad, porque hablar de atención centrada en la persona pensamos que es fundamental para la propia supervivencia del sistema, ¿no? Los centros sanitarios y sociosanitarios están hechos por personas y tenemos que cambiarlos las personas, ¿no? Nosotros empezamos este camino en 2014, planteando inicialmente este cambio en las unidades de cuidados intensivos, cambiando la manera de gestionar, ¿no? Cambiando la manera de trabajar, ¿no? Y ese camino nos ha ido llevando a otras partes del sistema sanitario, a intentar cambiar otros procesos en otros ámbitos, como pueden ser las urgencias hospitalarias, los servicios de oncología, las unidades de lesión medular, consultas de ostomía, próximamente las unidades de diálisis y las unidades de cuidados intensivos pediátricos, incluso las farmacias comunitarias, ¿no? Todo este movimiento cuenta cada vez con más seguidores en España y fuera de España, ¿no? Y de hecho, y están muchos representantes ustedes hoy de las diferentes consejerías de sanidad, ¿no? de España, pues se han ido elaborando en los últimos años pues, planes de humanización a nivel local, ¿no? Quizás cabría preguntarse si hace falta 17 planes de humanización diferentes o no, pero eso es otra pregunta para otro foro, ¿no? Y otro debate, ¿no? Lo cierto es que pudiera parecer que la humanización está de moda, pero el primer plan que salió en el INSalud es del año 1984 y llevamos 40 años hablando de humanización en el sistema sanitario y seguimos hablando de esto y si seguimos algo de esto es o porque no lo hemos conseguido o porque algo tiene esto de la humanización, ¿no? Bueno, si tuviéramos que sintetizar la humanización en una sola palabra, esa sería la dignidad, ¿no? La atención centrada en las personas son los pacientes, son las familias y somos también los profesionales, busca el respeto a la dignidad de todos los integrantes del sistema, ¿no? Se dice como un mantra sistemáticamente el paciente está en el centro, eso todos sabemos que no es verdad, ¿no? Y hay que trabajar para que eso sea así, ¿no? Las familias normalmente quedan fuera del sistema, ¿no? Y los propios profesionales siempre nos estamos quejando de las condiciones, de los ratios, de los recursos, ¿no? Entonces, al final, si todos nosotros todos los días estamos enfadados, lo que nos convertimos es en maestros del enfado o de la queja, ¿no? Y eso es bastante poco productivo, ¿no? Así que lo que planteamos desde la Fundación Humanizando la Sanidad es un cambio del modelo, un cambio que atienda realmente las necesidades de las personas, aunque sea por propia supervivencia o, si quieren, hasta por propio egoísmo, ¿no? Porque, como decía Albert Jovel, al final ser paciente es una cuestión de tiempo, ni más ni menos, ¿no? Buscamos un modelo que cuide en serio, no en serie, y que devuelva a las personas que son. Un modelo que respete la individualidad y que tenga la flexibilidad como norma y no la restricción. Lamentablemente, y me duele decirlo, los hospitales son lugares muy poco hospitalarios para las personas y son lugares donde se violan sistemáticamente los derechos fundamentales de la gente. Y eso hay que cambiarlo, ¿no? Bueno, llega la pandemia el año 2020 y la humanización de la sanidad a nivel global sufre un deterioro brutal, un tremendo retroceso. Han pasado ya 5 años de eso, seguimos hablando de la pandemia, ¿no? Y yo creo que no podemos repetir los mismos errores, ¿no? Y quizás el error más flagrante fue que nadie debería morir en soledad, salvo que lo elija esa persona, ¿no? Lo decimos con mucha amargura porque algunas prácticas que habíamos diseñado desde la Fundación se escribieron en el 2017 y se renovaron en el 2019. Y si se hubieran atendido esas buenas prácticas, pues muchas de las cosas que han pasado en pandemia pues no hubieran ocurrido, ¿no? Pero por otro lado, las crisis son oportunidades y ahí tenemos la oportunidad de cambiar de forma conjunta esos otros caminos que nos debería hacer ponernos otras gafas, ¿no? Cambiar el enfoque. Un enfoque en que los protagonistas tienen que ser las personas y que además hay otras personas que permanecen invisibles en los hospitales, que son las personas de los servicios no asistenciales, que también tienen que reivindicarse y hacerse visibles, ¿no?
Nosotros solemos decir que no se puede humanizar sin humanos, no solo en cantidad suficiente, sino en calidad también. Y algo está haciendo el sistema que las tasas de desgaste profesional según las series rondan el 70%, ¿no? O sea, los profesionales sanitarios y no sanitarios, si pudieran elegir otra cosa, quizás elegirían otra cosa en el tiempo actual, ¿no? Y eso hay que hacérselo mirar sin duda alguna, ¿no? Y es que partimos de un fallo de diseño, ¿no? Si nos centramos solo y exclusivamente en resolver enfermedades, no dejaremos espacio a escuchar a las personas, ¿no? Y a resolver sus problemas, ¿no? En junio del 23 recibimos una invitación del ISS para participar en una mesa de co-creación sobre bienestar sanitario y participamos con muchas personas que están aquí, ¿no? Representadas, gente de la administración, otros profesionales sanitarios, arquitectos, directivos, prensa especializada, ¿no? Y lo que pretendemos es, entre todos, buscar esa mirada poliédrica que realmente aterrice los conceptos de forma tangible, ¿no? Y si ustedes leen el documento, la columna vertebral es la humanización. Y por eso quería, de forma explícita, agradecer al ISS que haya contado con nosotros, ¿no? Para participar en este documento, ¿no? Porque creemos que otra manera de hacer las cosas es posible, no solo porque lo soñemos, sino porque lo hemos vivido y porque lo hemos aterrizado no solo en diferentes partes de España, sino en otros países como en México, Chile, Costa Rica, Colombia, Portugal o el Reino Unido, ¿no? Una manera rigurosa, donde importen las cosas que realmente le importan a las personas, apoyada en la investigación para medir y para tener datos de esas cosas que realmente estamos haciendo y los resultados que produce. Un sistema que no dependa de un código postal, donde podamos ser todos atendidos de la misma forma, por supuesto con la excelencia en los cuidados y los tratamientos. La tecnología ya saben que va por delante de nosotros, pero también con esas habilidades relacionales que, por desgracia, pues no nos han formado en las universidades, y esto hay que decirlo así, no está dentro de los currículos docentes, ¿no? Todas esas habilidades que son fundamentales para la vida, como puede ser la comunicación, la escucha activa, el acompañamiento, la empatía o la compasión, entre otras, ¿no? Como dice Mamen Segovia, una de nuestras patronas que también está aquí, desarrollar la tecnología punta humana que todos llevamos dentro, pero que muchas veces cuesta sacarla, ¿no? ¿Qué está pasando con las relaciones humanas? ¿Qué nos está ocurriendo en los centros hospitalarios y sociosanitarios con lo que es intrínsecamente humano? Humanizar la sanidad es un tema que es ahora o nunca y es una cuestión de necesidad. Como ha comentado José Enrique, cuando una persona entra en el sistema de salud, el primer contacto suele ser con alguien no asistencial, ¿no? Y toda la experiencia que va a recibir esa persona está condicionada por ese primer contacto, ¿no? Para los pacientes y los familiares. Lógicamente, pues la población viene para que nosotros le curemos, pero no solo se trata de eso, o eso se puede hacer de otras muchas maneras, ¿no? Cada uno de los procesos influye en el resultado final, desde la limpieza a la restauración o los mantenimientos de los equipos, y tengo que decir que muchos de los hospitales fueron construidos en el siglo pasado y siguen todavía con estructuras que son del siglo pasado, aunque yo no voy a hablar de estructuras porque para eso tenemos aquí a expertos en el tema, ¿no? Lo que está muy claro es que podemos tener al mejor cirujano del mundo en nuestro hospital, que siempre va a depender de que haya un quirófano que esté a punto, arquitectónicamente, técnicamente preparado y que esté limpio. O sea, que todo esto es una cuestión de equipo, ¿no? Y que todos los miembros del equipo son importantes en este modelo que nosotros les proponemos, ¿no? Y en nuestra experiencia esto no es una cuestión de buenismo o una moda. Es más bien un reto hacia buscar la excelencia como buscamos la excelencia en otros ámbitos del conocimiento, ¿no? Y si en otros ámbitos lo buscamos, ¿a qué estamos esperando? Esto no puede ser algo aleatorio, por eso desde la Fundación apostamos por la difusión, la sensibilización, la formación y la investigación y proponemos elaboración de manuales de buenas prácticas en ámbitos concretos, porque saben que el sistema es totalmente diferente en una parte o en otra y además es complejo, ¿no? Y cada sistema necesita o requiere de unos matices específicos, ¿no? ¿Cómo hacemos esto de los manuales de buenas prácticas? Con una metodología de consenso de expertos en el que participan todos los actores, los pacientes, las familias, los profesionales de diferentes ámbitos y escuchamos la experiencia de los expertos
¿Y quiénes son los expertos? Pues los que tienen las experiencias, los pacientes y las familias, aunque muchas veces los profesionales creemos que somos nosotros los expertos, ¿no? Bueno, estos manuales aterrizan estos conceptos que pueden ser algo así como la paz en el mundo, que todo el mundo queremos, pero ¿cómo se aterriza ese concepto de la paz en el mundo, ¿no? Pues algo le pasa a la humanización igual, ¿no? Y esto es una cuestión de ética y de valores aplicados al pie de cama, no desde los despachos, ¿no? Porque además esta forma de trabajar no solo mejora la satisfacción de todo el mundo, los pacientes, las familias, los profesionales, sino también tiene indicadores positivos brutos en otras cosas que son la estancia, la supervivencia, el consumo de fármacos, la prevención de las secuelas o la reducción del consumo de recursos, ¿no? Un modelo centrado en las personas reduce los costes económicos. Esperamos que toda la jornada y las mesas que vienen a continuación sirvan a nivel práctico para la reflexión, para ejecutar esas acciones a corto, a medio y a largo plazo que viene en el documento y nos permitan transformar la realidad hacia el modelo que todos merecemos. Un espacio verdaderamente centrado en la dignidad de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, José Enrique. Pues iniciamos ahora vamos a iniciar dos mesas. Una mesa primera que será formación y tecnología y la segunda mesa que será sobre personas y espacios. Les pido, por favor, que nos acompañen en la mesa. Por favor, José Enrique, sí. Exacto, muy bien. Muchas gracias. El señor Antonio Olivares, subdirector de Servicios y Gestión de Centros del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía. Susana Álvarez, ex subdirectora general de Contratación del Servicio Madrileño de Salud. Y el señor José Soto, presidente de SEDISA. Y el señor Aguilar, que es muy obediente, está siempre en su sitio. Pues muchas gracias a los cuatro en la mesa. Como decía Gabriel, yo creo que es el momento de empezar a desgranar qué significa humanizar la sanidad para llegar a ese bienestar, ¿no? Entonces, en esta mesa de hoy, o de este momento, que sería la de formación y tecnología, hemos hablado de diferentes, bueno, el decálogo bienestar, hemos hablado de diferentes bloques de trabajo, pero si bajáramos un poquito más, si concretáramos un poquito más y tangibilizáramos cómo puede la formación y la tecnología ayudar al sistema sanitario, ¿cómo lo podríamos tangibilizar y bajar y declinar? Si te parece, Antonio, toma tú la palabra. Aquí, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por habernos invitado a participar tanto en la elaboración del decálogo como en el foro de presentación de hoy y en un tema tan interesante como para mí, que llevo muchísimos años dedicado a los servicios generales hospitalarios, como muchos de los que están aquí me conocen, en un tema tan importante como es dar voz a las áreas no asistenciales, ¿no? Al final, cuando nos encontramos en un entorno hospitalario, siempre nosotros hablamos de dos entornos de calidad, la calidad científico-técnica y la calidad percibida. La calidad científico-técnica se nos presupone, nadie cuestiona si la lente que te están poniendo es de última generación o si la prótesis de cadera es de titanio. Nadie cuestiona si te están dando un biosimilar o un medicamento de última generación. Sin embargo, sí va a cuestionar si la sábana está limpia, si la habitación está sucia, esa mirada o, como ha dicho el compañero antes, no el trato que te da la limpiadora en un momento dado, o si la comida está sosa o viene fría. Y detrás de todo eso están los responsables de los procesos no asistenciales, ¿no? Detrás de eso están los no asistenciales. Para mí, yo creo que la clave a la pregunta que tú haces sería, y creo que es uno de los puntos que aborda, el primer punto que aborda en este punto, el primero de los pilares, sería integrar
a los no asistenciales dentro de los procesos asistenciales, dentro de los procesos sanitarios. Generar equipos multidisciplinares, si estamos hablando, por ejemplo, de un proceso quirúrgico, rápidamente podemos identificar a la persona responsable de la cirugía, al cirujano o cirujana, la enfermería, también seguramente el anestesista, pero también es importante incorporar en ese proceso a las limpiadoras, a los profesionales de mantenimiento, porque al final, como se ha comentado también aquí, la calidad del aire es importante que el equipo que se va a utilizar pues lo haga con todas las garantías de seguridad. Y ahí yo creo que ahí tenemos que trabajar en un proceso de formación a dos niveles. Por una parte, creo que una formación transversal, en la medida en que, evidentemente, temas como la humanización, temas como el trato al paciente, creo que están bastante olvidados en los centros sanitarios todavía, en esas categorías profesionales. Y después también, evidentemente, una formación especializada, porque ellos van a ser especialistas dentro de ese equipo, van a ser especialistas en esa tarea concreta. Por tanto, dos ámbitos de formación. Un ámbito de formación, digamos, transversal y un ámbito de formación específico. Esta tarea no es sencilla, y no es sencilla porque, por lo menos en la comunidad autónoma de la que yo procedo, la mayoría, además de estos procesos, están contratados con empresas externas. Y si difícil es integrar en los procesos asistenciales a los no sanitarios, que son propios del sistema, que son estatutarios, todavía es más difícil, creo, integrar a los que proceden de empresas externas. Por tanto, creo que ahí hay un reto importante, ¿no? De hecho, el papel del personal de gestión y servicio es invisible, ¿eh? De hecho, ahora mismo estamos escuchando un gran debate en el Ministerio sobre el Estatuto Marco y yo no oigo hablar del personal de gestión y servicio. Parece que solamente tenemos profesionales sanitarios. Por tanto, si difícil es integrar a estos profesionales internos en los equipos, más difícil es integrar a las empresas externas. Creo que ahí es donde tenemos no solo que hacer formación, sino que también tenemos que cambiar nuestra cultura y ver maneras para que esos equipos de verdad sean multidisciplinares con independencia de la procedencia. Un poco sería el planteamiento. Muchas gracias, Antonio. Y gracias también por ajustarte al tiempo de lo que hemos hablado. Muy bien. Vale. Susana, ¿cómo lo ves tú? Buenas tardes. Lo primero, agradecer el haber podido participar en el decálogo y estar hoy aquí en este segundo foro de bienestar social. Coincido plenamente con lo que ha dicho Antonio, pero yo daría un paso previo, que sería el de hacer visible realmente la importancia que tienen los servicios no asistenciales. Quiero decir con esto que pasan totalmente desapercibidos y la importancia que tienen los servicios no asistenciales en lo que es el proceso asistencial en su conjunto es muy importante. Por lo tanto, yo creo que deberíamos empezar dando valor realmente a esos servicios no asistenciales, a esos servicios que son imprescindibles para que se dé la labor asistencial en nuestros centros sanitarios y sociosanitarios, como se ha comentado antes, y si eso no lo hacemos, difícilmente vamos a poder dar otros pasos en materia de formación, integración, mejora incluso del clima laboral y otros aspectos. Por lo tanto, yo creo que el primer paso debería de ir más por la visibilización, y un foro como este o un decálogo como el que podemos tener todos en la mano, evidentemente van en esa dirección, ¿no? En la dirección de poder permitir que conozcamos realmente la importancia que tiene en nuestros hospitales, en nuestros centros sanitarios, esos servicios. Servicios que, como digo siempre, cuando no nos damos cuenta de su existencia es porque están funcionando fantásticamente bien. Pero cuando vemos suciedad, cuando vemos que la comida nos llega fría, cuando vemos ruido, cuando vemos una iluminación desagradable, cuando la sala de espera resulta incómoda en la silla que está uno esperando y no sabe cuánto tiempo va a esperar, ahí es cuando nos damos cuenta de la importancia real de los servicios no asistenciales. Y, por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es ponerlos en valor, hablar de ellos, ponerlos encima de la mesa y a partir de ahí avanzar en la dinámica de que forman parte de lo que yo vengo a llamar la cadena de valor de nuestros servicios sanitarios, que no es otra cosa que los propios procesos de atención de nuestros familiares y pacientes. Muchas gracias, Susana. José, para Seguisa, ¿qué opinión al respecto? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. También yo participé en el documento. Yo estaba pensando cómo contar lo que está pasando sin que os aburráis. Y os voy a contar una anécdota real que más o menos enfoca esto. Hace 2 semanas estuve en un bautizo de un sobrino, del hijo de un sobrino, en Tarazona, que es un sitio
bien. Es un sitio bonito al que si no habéis ido tenéis que ir y no os arrepentiréis. Entonces estaba allí. Estábamos en la comida de después del bautizo, todos invitados allí, y había un chico que tenía un dominio de la técnica acojonante. Le digo, ¿tú cuántos años tienes? Y me dice, 11. Digo, uy, qué maravilla. Con 11 años todo un maestro. ¿Un maestro en qué? Un maestro en lo que él interpretaría que son unas habilidades que se le exigían a él por el mero hecho de vivir y ser un niño y estar en la sociedad. Que era cromos de fútbol. Entonces, un bolo así de cromos de fútbol tenía en la mano y les estaba dando vueltas, cambiándolos de lado, volvía uno para abajo, tal, y estaba al lado mío. Y le digo yo, ¿de qué equipo eres? Vamos a pensar esto de qué hospital eres, de qué familia profesional eres, de qué equipo eres. Y me dice, del Madrid, en Tarazona. Podía ser de Zaragoza, del Madrid. Y yo, lógico, como muchas veces respondemos a estas peticiones que nos hacen de analizar, de reformar, pues yo hago así. Esto, madre mía, ¿dónde me he metido? Y me ve así y me suelta inmediatamente, adiós, enemigo. Esto, claro, es decir, a veces tenemos el pensamiento puesto en cómo podemos, los no sanitarios, yo me confieso, un no sanitario de origen, hace 40 años comentábamos antes que empecé en servicios generales, pues los no sanitarios a veces pensamos que somos marginados, que nuestro empeño en mejorar choca con la técnica asistencial aplicada en la que nosotros no estamos formados. Nosotros somos administrativos, servicios generales, mantenimiento, celadores, limpieza, etc. Pero que no nos digan que nos pongamos a operar un colon. Y yo puedo decir que yo operé un colon, pero eso es otra historia. Yo en mi condición de economista pues tuve la suerte de, eso sí, con el robot Da Vinci, que es más fácil, ¿verdad? Porque se coge así con los dedos y se pone. Pero hay que aprender. Y lo que querían hacerme a mí no era aprender, sino era convencerme para comprar, que era distinto. Y entonces, pues ahí estamos nosotros. Es decir, si hay interés en que nosotros participemos en los procesos, quien debemos empujar somos nosotros. No tenemos que dejar que ni el gerente, fijaos que yo soy gerente hace décadas, no podemos dejar ni al gerente que lo imponga, porque no lo va a imponer, porque en nuestro sector y en nuestros oficios no se impone nada. Pobre de aquel que diga yo soy jefe de este equipo y a partir de ahora se van a hacer las cosas así. Porque alguno le puede hacer así. ¿Y entonces qué va a decir? ¿Adiós, enemigo? ¿O qué? En fin, yo insto a que pensemos todos, a que penséis cómo se podrían integrar equipos pluridisciplinares, plurifuncionales, pluriobjetivos en busca de un único objetivo, que es hacer las cosas mejor. Y hacer las cosas mejor significa hacer las cosas más humanas, más dignas, que decíais antes. Porque efectivamente se busca curar, mejorar, se busca hacer que alguien que está en el hospital retorne a su vida normal. Y eso es una responsabilidad de todos. Cuantos más diversos sean los orígenes de los equipos, más garantía habrá de que las cosas salgan bien. Pero eso sí, tendremos que todos ceder un poquito en beneficio del trabajo grupal, del trabajo en equipo, que es diferente de la aportación individual de cada uno cuando no se tiene claro a dónde se quiere llegar. Gracias. Gracias, José.
Bueno, yo de hecho estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la formación de los equipos de servicios no asistenciales deben ir enfocadas no a una mejora del ámbito técnico, que es el que manejan ellos en su puesto de trabajo, sino a sentirse parte de un proceso asistencial y, en consecuencia, poder tener un propósito que va más allá de esa limpieza, de esa reparación técnica de un equipo, de una instalación, ¿no? Entonces, el personal se lo tiene que creer, ¿no? Como el ejemplo que ponía antes de Lourdes, ¿no? Que ella sabe que en una planta de oncología se viven situaciones críticas y con su trato humano hacia las personas, de alguna forma, está mejorando la percepción del familiar y del paciente. Entonces, yo creo que desde las empresas de servicios no asistenciales debemos potenciar estas actitudes, formar a las personas para entender que forman parte de equipos, ¿no? Por ejemplo, un tema que es crítico en el ámbito hospitalario son las altas. Pues, qué fundamental es el trabajo del personal de limpieza en ese proceso de alta hospitalaria, que es crítico para el hospital porque te permite drenar las urgencias, te permite poner en disposición de los quirófanos nuevas camas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es clave ese personal no asistencial, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo estamos enfocando hacia la formación, lo estamos enfocando hacia el reconocimiento de estas actitudes y de estas formas de trabajar, y estamos a la espera de que también el sistema sanitario se lo crea y de alguna forma contrate servicios con esta visión que va más allá de un simple aporte técnico en cuanto a limpieza, en cuanto a mantenimiento, en cuanto a restauración, ¿no? Muchas gracias. Hemos hablado de diferentes aplicaciones o diferentes impactos que podrían tener en los servicios no asistenciales y en el sistema sanitario, ¿no? Pero si tuviéramos pero en el decálogo también salen diferentes acciones a corto y largo plazo, ¿no? Estamos en un momento que lo de ayer ya no tiene actualidad a día de hoy, ¿no? Si tuviéramos que tener una lista de prioridades, ¿cuáles consideráis vosotros, desde vuestro punto de vista y también experiencia, que deberían ser esta lista de prioridades para que fuera efectivo esta mejora del servicio sanitario a través de los servicios no asistenciales? Si te parece, Susana, empezamos por ti, ¿vale? Bueno, si tengo que elegir solo una, elegiría la formación. Como prioridad. No, porque la formación yo creo que nos da mucho juego, ¿no? En el sentido siguiente. Con la formación podemos empezar creando ya esos grupos multidisciplinares donde mezclemos profesionales del ámbito de la salud con profesionales del ámbito no sanitario, de manera que les demos esas herramientas, yo creo que de carácter más transversal, que les ayuden a empatizar, a comunicarse mejor con los pacientes y con los familiares, y que además contribuyan a esa dinámica de crear sensación de equipo, sensación de pertenencia, y que de alguna manera pues incluso mejora la propia motivación intrínseca de cada uno de los profesionales, sea sanitario o no sanitario. Por otra parte, yo creo que la formación es una buena herramienta también para hacer equipos más especializados, ¿no? Se hablaba en la ponencia anterior del quirófano, y qué diferente es la limpieza en un quirófano a la limpieza de un pasillo o de un vestíbulo en un hospital. Por lo tanto, hay que especializarse también a la hora de, según en qué parte, en qué área estoy dentro del ámbito hospitalario, qué requisitos se necesitan y cómo tienen que ser los equipos multidisciplinares y cómo tienen que ser de especialistas y de especializados en ese ámbito, aportando cada uno su conocimiento. Y luego yo creo que hay otro tercer factor que a través de la formación podemos conseguir, y es estar al día de las novedades tecnológicas, de equipamiento, de materiales que se pueden utilizar dentro del ámbito de lo no sanitario, ¿no? Y en este sentido, todo lo que tenga que ver también, incluso, ¿por qué no?, con la forma de gestionar esas coordinaciones, ese trabajo en conjunto, esos equipos de alguna manera potentes, e introducir nuevas formas de hacer que tengan que ver, por ejemplo, con gestión de residuos, formas de limpieza, materiales diferentes, incluso hasta los olores, ¿no? Muchas veces de los materiales que se utilizan para la limpieza, como a veces nos pueden dar una sensación de repelente, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas yo creo que se pueden adquirir con una herramienta tan potente como es la formación. Por lo tanto, me quedaría con la formación. Muchas gracias, Susana. ¿Y José? ¿Tus prioridades? Bueno, yo me quedaría con
con una, básicamente, que es una que se ha comentado, que se han hecho varios intentos, que parece que no avanza mucho, que es un plan de humanización. Plan de humanización en serio, de verdad, donde apliquemos además las técnicas de difusión de las experiencias, donde apliquemos además las técnicas de acceso a bases de datos, etcétera, donde apliquemos las técnicas de humanizar puramente. Yo en el hospital donde ahora estoy, que es el Instituto San José, permitidme esta propaganda, pues teníamos una mujer de mucho impacto que yo le pedí autorización el otro día para contar esto y para desvelar su nombre. Entonces, no desvelaré su nombre si no es necesario, pero contar sí. Esta mujer decía, yo me he pasado toda la vida analizando el sector sanitario y nunca he sido paciente de muchos hospitales y nunca me había sucedido que la persona de limpieza me sacase al jardín a pasearme en la silla de ruedas. Eso es espectacular, ¿eh? Eso entronca con lo que se está diciendo por aquí ahora. Pero yo digo, comunicación y seguimiento como parte de un plan de humanización serio. Si no conseguimos comunicar, si no conseguimos hacer un seguimiento de los objetivos, de las metas alcanzadas periódicamente, no habremos logrado de verdad poner en marcha un plan de humanización en condiciones. Que eso, fijaos que 20 años después de que empezásemos a hablar de los planes de humanización en los hospitales, a lo mejor convendría también extenderlos a los centros de salud, a las residencias de discapacitados, etcétera. 20 años después todavía seguimos hablando de que qué necesario es tener un plan de humanización en nuestros centros. Muchas gracias, sí. Enrique. Yo creo que una prioridad debería ser, después de las que han comentado anteriormente mis compañeros de mesa, la integración vía formación de equipos multidisciplinares donde se tenga en cuenta realmente a ese personal no asistencial en determinados grupos de trabajo para que se sientan integrados formalmente en el proceso asistencial. Eso yo creo que, como decía antes, les ayuda a tener un propósito que va más allá de la actividad propiamente técnica o mecánica, y de hecho me consta que ha habido algún caso donde se ha hecho esa experiencia y ha funcionado perfectamente bien. Entonces, para mí sería un paso a dar como mínimo como prueba piloto para ver cómo estos equipos multidisciplinares donde forman parte de él tanto personal asistencial como no asistencial tienen un impacto positivo en la percepción del paciente y del familiar, ¿no? Y de alguna forma incorpora aspectos ligados a la humanización, como decía José, ¿no? Eso es un poco. Muchas gracias, Antonio. Yo he elegido una de los dos, de cada pilar, ¿no? Ya que me permití la oportunidad. En la parte del primero de los pilares yo me sumo a lo que ha planteado Susana. Yo creo que la prioridad sería la formación. Y en ese sentido yo aterrizaría el tema, ¿no? Y puestos a trabajar y a generar dinámicas nuevas de trabajo, yo generaría una especie de plan marco de formación. Un plan marco de formación que puede ser un trabajo técnico importante, que esté consensuado por la industria, por las administraciones públicas, donde nosotros, que estamos preocupados, todos los que estamos aquí, los que estamos en este lado de la mesa, estamos preocupados por esto, establezcamos qué es lo que queremos que se formen este tipo de profesionales para conseguir lo que hemos hablado, la humanización, o para conseguir la integración. Yo, que vivo todos los expedientes de contratación, concretamente de los servicios de limpieza, siempre pedimos a la empresa que nos plantee un plan de formación y después nosotros lo valoramos. Bueno, ¿y eso en base a qué? Al peso, por el número de horas, vemos los contenidos. ¿No sería más interesante que definamos entre todos un plan de formación y ese plan de formación nosotros se lo exijamos a que las empresas nos lo den, porque es un plan de formación consensuado, valorado por la industria, por los clientes? Eso sería de la parte 1, por tanto, la formación. Y en segundo lugar,
Lo que es uso de la innovación y la tecnología, yo he hecho en falta un manual de buenas prácticas. Creo que también es un buen trabajo interesante en cada uno de los sectores. Si hablamos de limpieza, un manual de buenas prácticas de limpieza que también se incorporen a los expedientes de contratación, un manual consensuado, de tal manera que todos trabajemos de la misma manera. Nosotros somos 50 hospitales y lo que no puede ser es que cada uno utilice una técnica de desinfección, otros materiales. Si está todo probado, ¿por qué no sacamos un manual de buenas prácticas? Por tanto, formación en el primero de los pilares que hemos establecido y un manual de buenas prácticas en el segundo de los pilares. Muchas gracias. Vamos a la última pregunta. Va un poco ligada también a lo que comentábamos al inicio, ¿no? Esto fue un decálogo que se realizó, un trabajo que se realizó en 2024, donde estuvimos analizando durante 2 sesiones con principales actores claves de diferentes ámbitos cuál debía ser la hoja de ruta. Pero también es cierto que han pasado un año y varias situaciones, y también para ir un poquito más allá, que a lo mejor alguna cosa ya ha salido en esta última pregunta, es, uno, ¿qué echáis en falta o qué añadiríais a este decálogo? No solo de lo que ha pasado de un año a otro, que puede ser muy cortito, sino también para añadir alguna adicional respecto a lo que se ha dicho ahora, un poquito más en futuro. ¿Qué echaríais en falta si fuéramos un poco más, tuviéramos una bola del futuro, que ya sé que es difícil, ¿no?, pero desde vuestra experiencia, ¿qué veis que podríamos añadir a este decálogo? Si quieres, José. A ver, a mí me parece que hay una cosa que es inevitable, que hay que reivindicar, que es la implicación de estos de aquí, de los diputados que viven aquí, de las consejerías, de los consejeros y las consejeras que viven cada uno en su sitio, y eso es básico para que exista la sensación de que es importante en el sector. Si no, si nunca se habla de esto en estos foros políticos o legislativos, si nunca se habla de esto, se va a pensar que da igual, que esto total, pasan los años y no. Se aprueba una orden ministerial o algo así para que cada cual desarrolle un plan de humanización que consiga convertir el objetivo sanitario en objetivo de salud, por ejemplo. ¿No, verdad? Pues eso yo le echaría en falta. Y la imagen pública. Me vais a dejar contar otra anécdota en medio minuto. Yo voy a mi hospital nuevo, que está en Carabanchel Alto, y voy desde mi casa y tengo que si voy en transporte público, cojo un metro, bajo en una parada, me cojo un autobús de los verdes, que yo nunca había montado en un verde, decía yo, ¿esto qué será? Montaba en los azules, pero en los verdes no. Me cojo el autobús de los verdes y bien, tardo 1 hora y media en llegar, y en mi coche tardo 18 minutos. O sea que bien. Y entonces pregunto el primer día que voy al conductor, pregunto, oiga, ¿esta línea me lleva al Hospital de San Juan de Dios? Y me dice, ¿qué? ¿Al Hospital de San Juan de Dios? ¿Qué es eso? Que estaba en el barrio donde me llevaba, que debía estar 2 o 3 paradas. Y digo, bueno, se llama Instituto San José. Y me dice, eso sí, pasamos por allí, tenemos parada. Entonces, segunda cosa que yo trabajaría a fondo es la imagen pública. Se nos tiene que conocer con las características de ser excelentes en todos los aspectos de los servicios asistenciales que nosotros prestamos. Se nos debe conocer por la excelencia en lo que hagamos. Si no somos excelentes en hacerlo, trabajo en equipo, autoritas y no potestas, trabajo en equipo. Si no se nos reconoce por eso, no tendremos apoyo ni de los legislativos, ni de los ejecutivos, ni de la sociedad en general. Tenemos que demostrar a la sociedad que no solo la parte menor de la sociedad es usuaria de nuestros centros asistenciales, no somos la mayoría, sino la inmensa minoría, y esta inmensa minoría tiene que ser profeta. Tiene que predicar lo bien que le hemos atendido, pero solo la atenderemos bien si estamos convencidos de eso, del trabajo en equipo, de la implantación de los objetivos y del seguimiento de los mismos.
Eso sí, Enrique. Yo insistiría un poco en reivindicar que los procesos de contratación pública realmente busquen captar valor de las empresas de servicios no asistenciales. Te encuentras licitaciones donde se compran horas de limpieza, aún hoy en día, siendo la ley muy clara en que los procesos de contratación deben buscar un equilibrio entre calidad, servicio y precio. Y muchas veces nos encontramos que hay, por ejemplo, el criterio precio tiene un peso muy superior a los otros. De esa forma no vamos a ser capaces, las empresas de los servicios no asistenciales, de transformar y aportar valor al sistema sanitario. Entonces, para mí, eso es un punto clave y de alguna forma el decálogo concluye con esa necesidad de esa revisión, de esa homogeneización y entendiendo que no es un tema sencillo, porque ves una heterogeneidad de sistemas de contratación pública en España, donde muchas veces se ve una buena voluntad para captar ese valor por parte de las empresas y otros que quizá merezca la pena que hagan una reflexión, ¿no? Y yo creo que esto hay que divulgarlo y hay que insistir en esto para modificar estos procesos de compra, porque, como decía antes, es donde nos encontramos las empresas y la administración, ¿no? Y tenemos que hacer que esto sea sostenible tanto para unos como para otros, ¿no? Antonio. Yo os diría que cuando terminamos este documento, que es mayo del 24 a hoy, tampoco ha pasado tanto tiempo. En sanidad los tiempos van a otro ritmo, ¿no? Todos los que trabajamos en hospitales lo sabemos. Por tanto, yo creo que el documento está plenamente vigente y lo que... Ahora, ¿qué yo metería o trabajaría o echaría en falta? Yo aprovecharía para introducir algo de medida. No tenemos métricas que nos digan cómo estamos haciendo las cosas y cómo hacemos participar a la ciudadanía. Veo a la ciudadanía, a los pacientes, sí, citados, pero hay que darles espacio, ¿no? ¿Cómo vamos a captar eso que nos dice la ciudadanía? ¿Cómo somos capaces, ¿no? Y yo creo que eso se puede trabajar para dar voz a esos que están en el centro, ¿no? Y yo creo que es un área de trabajo interesante, cómo medir, si a través de encuestas, cómo utilizar las nuevas tecnologías, las redes sociales, en un mundo en el que la construcción de los relatos parece que supera a lo que es los propios contenidos. Yo creo que también tenemos que montar aquí nuestros propios relatos, ¿no? Y por tanto yo creo que lo que es la parte de medición, el feedback de qué me dices y cómo difundo yo los resultados, creo que lo deberíamos de trabajar un poquito más en el documento. Es un poco difícil porque el decálogo recoge prácticamente todo y mis compañeros acaban de hacer unas propuestas de lo más interesantes. Por lo tanto, poco más voy a añadir, pero algo voy a decir. Vamos a ver. Decía yo al principio, hay que hacerlo visible. Por lo tanto, plan de comunicación a todos los niveles. Político, social, como también decía Pepe. Político, social, con todos los medios, los formales y los informales, para que sea parte del debate social la importancia de los servicios no asistenciales como los asistenciales. En el fondo, la atención que se presenta a nuestros pacientes y ciudadanos en general. Por lo tanto, plan de comunicación potente. Sistemas de información más terrenales. Y cuando digo más terrenales es facilitar al paciente y a su familiar moverse en nuestro sistema de salud. Y cuando digo moverse en nuestro sistema de salud, me refiero a que cuando llega a un hospital, que ya es un sitio en principio hostil, se pueda mover bien, que tenga una herramienta o bien en el teléfono o bien en el mostrador o en cualquier lugar donde pueda ayudarse a moverse y saber dónde está la urgencia o la planta 3 o la consulta de oftalmología dentro del hospital. No sé si con mapas interactivos, más allá de la señaléctica que todos tenemos en los centros. Me parece fundamental que el paciente tenga la posibilidad de gestionar sus citas. Y que cuando llega al hospital tenga la capacidad y la posibilidad de saber si la espera está siendo muy larga o muy poco larga, si está en tiempo, si no está en tiempo, o dónde está su paciente cuando se le han llevado al quirófano y después, ¿qué ha pasado? Yo llevo aquí 2 horas y no sé nada. Quiero decir, yo creo que esa parte también es muy importante porque ayuda a lo que es la humanización del día a día de lo que es el acudir a recibir una atención sanitaria, ¿no?
Y luego decía José Enrique el tema de la compra por valor, que yo aquí hable de la compra por valor cuando creo que se me identifica muy mucho como defensora de la compra basada en valor, pues es un poco como redundante, ¿no? Pero claro, tenemos que meter esos criterios a la hora de poder conseguir lo que dice nuestra norma, ¿no? Que es obtener la mejor relación calidad-precio, y nuestra norma nos permite hacerlo. Otra cosa es que a veces, pues por imperativo de tiempos u otros, pues vamos al más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que quizá esas tres cosillas que he comentado. Gracias. Eso que no querías decir mucha cosa, pero ha sido muy concreta, ¿eh? De la enhorabuena. Muchas gracias. Damos por concluida la mesa. Muchas gracias por vuestras aportaciones, por vuestra sinceridad, y habéis dejado la mesa muy alta y espero que vuestros compañeros de ahora estén a la misma altura o más, ¿vale? Muchas gracias. Seguimos adelante. Llamamos a Jaume Rivera, catedrático en Operaciones de Información y Tecnología, Ricard Gratacós, director y editor de Hospitecnia, Antonio Manfredi, paciente activista, asesor de comunicación en Foro Español de Pacientes, y Pilar Delgado, patrona de la Fundación Humanizando la Sanidad. Muchas gracias a los cuatro de nuevo, y vamos a iniciar la mesa dedicada a personas y espacios, ¿vale? Forma parte de todos los bloques del decálogo, y es una pregunta obligada, pero en este caso vinculada también más a la temática. Si tuviéramos que bajar un poco o declinar o poner algún ejemplo concreto de cómo las personas y los espacios, una cosa tan vaga quizá en este ámbito, podamos bajarlo y poner ejemplos de cómo puede impactar en el sistema sanitario a través de los sistemas sanitarios, cómo lo plantearíais vosotros en esta mesa, y centrado en estos dos ámbitos, ¿no? En personas y espacios. Si quieres, Jaume. Bien, gracias por la invitación a estar aquí. A ver, hay partes de los 4 pilares que de verdad se entrecruzan bastante entre sí, con lo cual yo creo que lo que han dicho mis 4 colegas en la primera mesa es también aplicable al tema de seguridad y al tema de diseño de espacios. Cuando hablamos de seguridad, a mí, volviendo a las anécdotas de Pepe, me hace pensar en mis experiencias en China. Durante una época se estaba calculando el número de policías por cama que debía haber en cada hospital, porque había una oleada de ataques de pacientes o familiares enfadados a los profesionales. O sea que estamos muy lejos, yo creo, aún de esto, pero de todas formas es lo mínimo que se pretende desde el punto de vista de seguridad de pacientes, seguridad de profesionales cuando lleguemos a un centro sanitario. Se ha hablado ya del tema de la limpieza, de los ambientes saludables, de la separación de las zonas limpias y sucias, asegurando que hemos aprendido todos, tanto los que están en el sector como los que no. Dentro de la pandemia hemos hecho un máster acelerado también en intentar evitar las infecciones. En la gestión de espacios, también volviendo al tema pandemia, hemos aprendido, al menos bastantes centros han aprendido la necesidad de flexibilidad. O sea, hemos descubierto que el número de camas de intensivos que se necesitan puede variar desde antes de la pandemia a durante la pandemia de 30 a 200 en algún centro grande. Y bueno, pues en el momento en que hemos tenido 200, si ahora vamos a una situación normal y volvemos a tener 30, lo que tenemos que asegurar es que tenemos los 30 con la flexibilidad de escalar de nuevo en el momento en que esto sea necesario. De manera que yo creo que los diseños cada vez tienen que ser más flexibles y ágiles para poder no simplemente acelerar y desacelerar, sino reubicar o reasignar los espacios que tenemos. Evidentemente, a la hora de humanizar, que decíamos, hay una serie de espacios en los que yo también creo que tendríamos que hacer bastante cosa. Lo he comentado con algunos en el encuentro que hemos tenido antes. Es el tema de las zonas de espera. Normalmente ponemos mucho énfasis
en la mejora en las zonas de atención, pero ponemos poco en las zonas de espera. Las zonas de espera parece que no son de nadie, a pesar de que son de todos los pacientes que están allí. Y mi primera pregunta es si de verdad tienen que ser tan grandes como son, si parte de los servicios que da un centro sanitario es el del almacenamiento de pacientes, que a veces parece que sea más esto que el de tratamiento. Tenemos un montón de pacientes esperando en un lugar, concentrados, donde seguramente no hay el espacio adecuado entre ellos y tampoco hay la privacidad. Es decir, tú paseas por un hospital y viendo en qué sala de espera está tu vecino, no hay que preguntar mucho para saber cómo es su historial clínico en aquel momento. Entonces, yo creo que necesitamos centrarnos un poquito más en el servicio que damos a los pacientes mientras esperan, humanizar las salas de espera y, sobre todo, disminuirlas de tamaño y de tiempo. Muchas gracias. Bueno, agradecer en primer lugar dejarme expresar aquí, haberme invitado a todos los foros anteriores. A ver, como formación soy arquitecto, o sea que me toca también hablar de espacios, ¿no? También antropólogo, es decir, saber escuchar a experiencias tanto de pacientes como de familiares y sobre todo de profesionales. Entonces, yo lo primero que tendría que decir es que siempre la arquitectura trata de transcribir lo que sucede, ¿no? Es decir, cuando Gaby Heras y la Fundación Humanizando la Salud anteriormente, ¿no? Humanizar los cuidados intensivos, fomentan un cambio de cultura, un cambio de paradigma, un cambio de visión, ¿no? Esa transformación del sistema de salud que ha virado hacia el paciente, ¿no? A poner al paciente en el centro, eso tiene unas consecuencias espaciales siempre, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Que nuestro parque edificado es antiguo. Siempre los hospitales que construimos siempre son antiguos, siempre, ¿no? Porque los planificamos muchas veces a 10 años vistas. O sea que cuando construimos los hospitales siempre son antiguos, ¿no? Este es uno de los problemas, básicos, pero que se pueden solventar, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Hacer directrices, manuales también de buenas prácticas o manuales de diseño que hoy estén enfocados a tratar de transcribir la transformación del mundo asistencial hacia la arquitectura, ¿no? Esto sería fundamental. Sobre todo porque la arquitectura también es catalizadora de experiencias. Y en este sentido, bueno, todos lo sabemos en casa, ¿no? Cuando tratamos de hacer una obra para estar mejor, sucede lo mismo cuando tratamos de hacerlo con edificios públicos. En los edificios públicos a veces a los arquitectos les falta encontrar el interlocutor fundamental. Dentro de las organizaciones públicas cuesta muchas veces, ¿no? Tener al interlocutor o a los interlocutores, al grupo de trabajo que ha estado pensando en cómo debería ser ese nuevo espacio, ¿no? Entonces, la arquitectura trata de amoldarse a estas cuestiones y son difíciles a veces porque falta el interlocutor adecuado o no existe, incluso cuando el edificio es nuevo, no hay todavía los equipos que van a trabajar en ese hospital y por eso cuando se inaugura un hospital ya empiezan las obras. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy el paciente. Estoy aquí en el centro. Entonces todos me miran a mí y quieren que yo sea feliz y voy a procurar serlo. Gracias por invitarnos. El hecho de que podamos estar aquí ya en un foro como este, acompañados de todos ustedes, es ya un privilegio. Yo soy paciente crónico de artritis psoriásica, procedo de Sevilla y represento al Foro Español de Pacientes. En muchas ocasiones el paciente tiene la sensación de que cuando se sienta delante de la consulta del médico, por fin lo he conseguido, estoy delante de la persona que me puede ayudar a superar esta enfermedad, parece que la mochila viene vacía, ¿no?
¿no? Entonces, si revisáramos esa mochila, veríamos no una lista de espera en el hospital. Antes ha habido una lista de espera de a lo mejor varios meses y semanas esperando la cita, el día y la hora en que te enseñan. Además, ha tenido que pasar por la realización de N+1 pruebas que solicita el clínico para valorar y ver el tratamiento que pueda tener. Luego va a tener todo un proceso de seguimiento que es importante. Y ahí interviene mucho más de lo que parece los factores no asistenciales, desde la recepción, desde la capacidad que se tiene de tener. Yo he esperado una cola de 45 minutos para que me tomen el teléfono. Es decir, que me van a llamar y hice una cola de 45 minutos para que me tomaran el teléfono. Mi tiempo es lo que valió en ese momento para esa administración sanitaria. Y es a lo que me refiero. Si somos capaces de, mediante procesos de innovación, de flexibilidad que se ha hablado también, podremos conseguir que los tiempos, que la mochila del paciente llegue lo menos cargada posible para poder enfrentarse a la patología que tiene. No olviden ustedes que la relación médico-paciente no es una relación horizontal, y quien diga lo contrario no es verdad. Siempre es una relación de arriba abajo. Que además, no digo que no deba ser así en principio, pero sí debemos tener claro que un paciente que es informado, que un paciente que es empoderado y que es incluso capaz de entender y de discutir en los términos en que se puede como paciente un determinado tratamiento, es al final un paciente rentable para el sistema sanitario, no lo contrario. Y en muchas ocasiones estas capacidades ocurren así. Por lo tanto, nosotros queremos garantías de seguridad, por supuesto, pero no se informa al paciente ni de la garantía de seguridad, ni siquiera en muchas ocasiones de los compromisos que tiene cuando firma un papelito a la hora de que le van a hacer determinada prueba con determinados peligros o determinadas consecuencias. Nosotros los pacientes, y con esto termino, luego seguiré diciendo algunas cosas, no es que queramos estar en que se nos consulte, queremos estar en la toma de decisiones. Desde el primer día que llamen al arquitecto y digan, queremos un hospital nuevo, pues ¿por qué? Tenemos que estar ahí también ofreciendo nuestras posibilidades. A lo mejor resulta que podemos aportar desde nuestro punto de vista algo. Entiéndanlo, no es que queramos estar al nivel de la capacidad que pueda tener el clínico en temas clínicos, pero sí queremos dar nuestra opinión como paciente, porque yo me siento a veces capacitado para darla, ¿no? Hay ocasiones en que no, pero hay muchos aspectos en que sí, y muy especialmente en la necesidad de que cada uno sea consciente de la responsabilidad que tiene. A mí me pusieron el otro día, ya soy mayor, la vacuna del herpes zóster, y me enteré que cuesta 280 euros mi vacuna. Y mi mujer, que venía conmigo, 560 euros que le costó la vacuna, y yo me sentí un poco mal. Dije, joder, yo no sabía que esto era tan caro, ¿no? Y me gustaría que también esa responsabilidad llegara al paciente y que fuera consciente de esto. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Pues centrándonos en la parte, Alex, que comentabas del pilar de la seguridad física y emocional, yo creo que es uno de los aspectos esenciales y uno de los aspectos que en los últimos años nos hemos formado los profesionales de una manera especial en todo lo que hace referencia a todas las enfermedades, a la tecnología, a los procesos, procedimientos, ¿no? Pero que es un poco las acciones visibles, ¿no? Del cuidado, podemos decir, de la atención, pero hay una serie de acciones que están invisibles, ¿no? Que están camufladas, que algunas las intentamos poner y dar visibilidad y otras no. Si hablamos de aquellas acciones que tienen un efecto inmediato sobre la salud de las personas, podríamos decir que hemos avanzado mucho en el control del dolor. Ahora es impensable que una persona tenga dolor. Hemos avanzado mucho en lo que es la movilización temprana, porque sabemos que las personas que están encamadas posteriormente tienen dificultades en reincorporarse a la vida laboral. Pero hay otras acciones que no y que son igual importantes, o igual o por encima en algunos casos, sobre todo cuando hablamos de procesos a final de vida. Por ejemplo, estoy hablando del confort ambiental. Aquí el ingeniero seguro que sabe más de estos temas y en el máster que tenemos desde la Fundación lo explica, ¿no? Pero el confort ambiental puede crear un desasosiego, un bienestar a los pacientes y las familias, que eso puede dar lugar a una disminución de la ansiedad, de sus miedos, y eso tiene una repercusión en la recuperación. O sea que son aspectos importantes. O, por ejemplo, el acompañamiento y la participación de la familia. La familia tiene recursos, la familia es nuestra aliada, la familia nos puede ayudar muchísimo, pero en algunos casos la familia queda relegada, queda fuera de ese entorno en el que nosotros pensamos que puede dar mucho. ¿Por qué? No porque lo digamos nosotros, sino porque la evidencia científica así lo dice. Cuando un familiar está presente, disminuye el índice de delirio. Cuando la familia está presente, hay menos caídas.
Cuando la familia está presente hay más satisfacción por parte del paciente y la familia. Y eso tiene una repercusión en el sistema sanitario y, sobre todo, tiene una repercusión en los días de estancia, en los días de recuperación, en las comorbilidades. Y, al final, estamos hablando de ahorro. O podríamos decir que la humanización no es un gasto, es una inversión. Gracias. Gracias, Pilar. Si nos centramos en este bloque, ¿vale?, el de personas y espacios, y tuviéramos que establecer un plan de aquello que tiene que salir sí o sí en los próximos años, en el próximo mes, ¿qué consideráis que debería estar fijo en esa lista de tres deseos o de 3 prioridades? Si quieres, empieza tú. A ver, principalmente hay una cosa que serviría para todos los pilares y en general para todo en la vida. Sobre todo también pensando en dónde estamos hoy, ¿no? Lo primero siempre es dudar. Y estaba muy mal visto dudar y poner en crisis absolutamente lo que hacemos, ¿no? Y por inercia hacemos lo que nos han enseñado, hacemos lo que cada día hemos hecho. Pues lo primero que hay que hacer es poner en crisis lo que hacemos cada día. Eso es fundamental, ¿no? Poner en crisis lo que pensamos, ¿no? Somos de un grupo parlamentario y yo solo puedo pensar esto, ¿no? Tratar de hablar y escuchar a pacientes, al grupo político de al lado, porque escuchándonos a lo mejor nos vamos a entender para hacer cosas que tengan una mirada larga, una mirada estratégica, ¿no? No nos pondremos de acuerdo en muchísimas cuestiones, pero podemos tratar de buscar aquellas cuestiones donde sí nos podemos encontrar, porque estamos tratando de hablar de mejorar un sistema de salud que todos sabemos que es insostenible tal y como está, todos nos alegramos mucho de tenerlo, pero tenemos que, no sé, hacerlo vivir 40 años más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y hace que esto parece que es la mirada larga, pero tú preguntabas por cosas casi para hacer ya. Pero la mirada larga es lo más importante siempre. ¿Para qué vas a hacer mañana? Porque si tienes la mirada larga, sabes cuáles son tus objetivos y entonces lo que vayas a hacer mañana también estará ligado con aquella mirada larga, ¿sí? En cuanto a espacios, ¿qué podemos hacer? Pues unos manuales de diseños que recojan, ¿no? Experiencias, recoger experiencias, tratar de evaluar, de investigar, de hacer estudios de postocupación. Esto es una cosa que se hace en muchísimos países y que nosotros tenemos muy poca tradición de hacerla. ¿Qué sucede en un edificio o en un servicio hospitalario cuando se acaba de inaugurar? No sabemos, porque podemos decir, pero no queda fijado, no queda registrado. No tenemos la cultura de hacer una investigación sobre ese primer año de vida de una infraestructura hospitalaria, por ejemplo. Estas cuestiones son fundamentales. Gracias, Ricardo. Antonio. Bien, procuraré ser claro. Primero, me gustaría pedirles a todos ustedes, cada uno en sus grados y calidades, que no hablemos ya de pacientes, sino de organizaciones de pacientes. Creo que es una manera más práctica y capaz que podamos hablar y que nos convirtamos en interlocutores para estar, como he dicho, en la toma de decisiones, en el punto inicial de una toma de decisión del camino que sea, porque efectivamente porque se convoca a los sindicatos para pedirle opinión de una transformación en un hospital y no se convoca a los pacientes. Ya no tiene sentido hoy, ¿no? Es un ejemplo. Todos estos procesos deben estar apoyados por la innovación. Nosotros apostamos claramente por ella. Creo que hay situaciones muy evidentes de algunas aplicaciones y de algunas formas que fueron diseñadas por el enemigo, pensando en los pacientes, ¿no? Y que se buscaron resolver necesidades que no correspondían con los pacientes. Y, por lo tanto, esto se resume también en que los procesos de transparencia sean claros en todo el desarrollo de las mejoras sanitarias, porque así las organizaciones de pacientes podremos estar al día de lo que se nos demanda y de lo que se nos pide. De verdad que nosotros no somos un estorbo, nosotros somos una oportunidad, estamos convencidos, y también eso les estoy trasladando a ustedes la pelota hacia mí, es decir, entonces nosotros tenemos también que prepararnos, crecer como organizaciones de pacientes, tener la suficiente capacidad para responder a los retos que tenemos, pero por nuestra parte estamos dispuestos. Sí, pues yo creo que no hay que perder un poco el norte, ¿no? Podríamos decir, o desde la Fundación, lo que defendemos es transformar la realidad hacia un modelo centrado en la dignidad de las personas, y esta premisa es innegociable. Esto es así. ¿Y cómo podemos llegar a hacer
esa transformación? Pues yo escuchaba antes a Antonio. ¿Dónde estás, Antonio? Y yo digo, es que lo está diciendo él, lo está diciendo él. O sea, necesitamos un manual de buenas prácticas. Necesitamos identificar una serie de acciones, porque así no, al final, el catálogo, el decálogo se convierte, pues como decía antes Gaby, ¿no?, la paz en el mundo, ¿no? Está muy bien el decálogo, es preciso, hay 4 líneas, 4 estrategias, 4 pilares, con una serie de acciones, ¿no? Pero si no se va más allá, eso se va a quedar ahí en el papel. Entonces, ¿cómo podemos avanzar un poco más y cómo podemos explicaros nuestra experiencia dentro de la Fundación Humanizando la Sanidad? Pues lo que hemos hecho es convertir esas ideas en manuales de buenas prácticas. ¿Por qué no identificar aquellas acciones, aquellas que son más factibles, que son más viables? Identificar los indicadores de medida, tanto de proceso como de resultado. Identificar cómo vamos a evaluarlo, en qué momento y de qué manera. Y así podremos demostrar con datos, que también se hablaba en la mesa anterior, con datos podremos demostrar que eso tiene un efecto en el sistema sanitario. Si no, va a ser muy complicado. Y eso es lo que hemos ido descubriendo a lo largo de los años, la necesidad de utilizar la investigación, de utilizar la evidencia para poner sobre la mesa que estamos haciendo alguna cosa diferente, pero que eso tiene una repercusión. Por ejemplo, hablemos de satisfacción de los pacientes, satisfacción de las familias, satisfacción de los profesionales. Decimos que tienen que estar satisfechos porque además se trabaja mejor cuando uno está satisfecho. ¿Qué instrumentos se están utilizando para medir la satisfacción? ¿Qué instrumentos? Hay cantidad de instrumentos validados científicamente que podríamos utilizar, específicos para los pacientes de UCI, específicos para los pacientes con una enfermedad crónica, específicos para las familias. No se están utilizando. Les preguntamos, les hacemos 2 preguntas. ¿Usted está satisfecho? ¿Cómo ha ido todo? Sí, sí. Y hasta los pacientes están satisfechos. Así no podemos cambiar las cosas. Eso sería alguno de los ejemplos. Otro sería el cuidar al cuidador. ¿Qué estrategias vamos a hacer para cuidar a los profesionales? Antes lo comentaba Gaby, ha sido bastante generoso, pero estamos hablando que entre un 50 y un 70% de médicos y enfermeras de este país están pensando en abandonar la profesión. ¿Y eso por qué? Por la situación en la que trabajan, por el agotamiento profesional, por el burnout que tienen. ¿Vamos a hacer algo? Porque al final se irán. Y se abandonan la profesión aún, pero es que se están yendo a otros países a trabajar. ¿Quién va a cuidarnos? ¿Quién va a cuidar a las personas en el sistema sanitario? Lo dejo ahí. Gracias. Bien, cuando me pides cosas a hacer a corto plazo, me ha venido a la mente el que incluso las cosas a largo plazo tienen que empezar a corto. Es decir, dicen también mis amigos chinos que un viaje de 1000 kilómetros empieza con un simple paso y si no es el primer paso, nunca llegarás. Por tanto, algunas de las cosas a corto plazo tienen que tener esta visión de grande. En la primera mesa habéis hablado de educar, de formar. Lo que es esencial, pero faltan para mí otras 2 patas juntas a esta con los profesionales y el personal no sanitario, que es por uno la formación, pero el otro es el empoderamiento. Una vez les hemos formado, dejarles ejercer al máximo de sus posibilidades y tenemos en el sector muchas profesionales que no pueden ejercer al máximo de sus capacidades, pueden hacer más cosas de las que les dejamos hacer. Y el tercero es la motivación. El querer hacer esto para lo que están empoderados y para lo que los hemos formado. A veces, pensar hace muchos años en las técnicas japonesas de mejora, había los elementos de despilfarro. Y normalmente habían 7 y inmediatamente se añadió un 8º, que era el despilfarro del talento no utilizado en el personal que tenemos. Yo creo que hay mucho ahí. Y se puede empezar a usar mañana por la mañana. Y ligándolo con el tema de integración, tenemos ya, no simplemente con el personal no sanitario, tenemos bastante problema ya la integración entre estamentos o entre especialidades, que es una de las cosas que la pandemia solucionó. Durante la pandemia había profesionales que decían, acabo de descubrir que trabajar con es fantástico, no nos habíamos encontrado nunca. Bueno, lo que pasó es que en el momento que acabó la pandemia pues, nos volvimos a separar en los grupos. Bueno, crear oportunidades para estar juntos, para discutir los problemas. Esto en algunos centros utilizan, en inglés se llama el shift huddle, que es el encuentro de profesionales a cambio de turno.
en el que los profesionales salientes y los profesionales entrantes, sanitarios y no sanitarios, se pueden encontrar para averiguar qué es lo que ha pasado en el último turno, qué es lo que se espera que pase en este turno y ver qué es lo que podemos hacer para que entre todos lo llevemos mucho mejor. Esto es una oportunidad para integrar y se puede empezar a hacer mañana por la mañana. Muchas gracias, Jaume. Vamos a preguntar, a terminar, vamos a hacer una pregunta que no está en el guión, ¿vale? No pasa nada. Pero os he visto muy preparados y os puedo hacer cualquier pregunta, ¿vale? No, es digo para variar un poco porque la otra pregunta ya ha sido saliendo y me gustaría también acabar, ¿vale? Y saber vuestra opinión, ¿vale? Hemos hablado de cosas muy positivas y todas tienen que ver con construir, humanizar. Hablabais de formación, hablabais que la gente, si no los tratamos bien, se van a ir. Todos lo sabemos, lo que se puede hacer, lo que se puede mejorar, pero ¿qué es lo que consideramos, ¿vale?, que es un impedimento por el cual no nos deja avanzar en la humanización, no nos deja andar en ese bienestar sanitario? Ya sé que es muy complicado, pero en la misma forma que os decía de buscar una prioridad, os busco también decir un elemento que consideráis que es un impedimento principal porque no nos deja avanzar en este campo de la humanización. Y sí que os pediría, hombre, que la parte, que no digamos que la parte del ámbito legislativo o ejecutiva, porque bueno, eso ya lo hemos tratado, sino que vayamos, ¿vale?, estamos en la casa, ¿vale?, vayamos a otro tema que consideremos que nos impide avanzar, ¿vale? Si quieres, Pilar, o si queréis os doy un minutito, 30 segundos para que os preparéis, pero yo creo que estáis preparados para esto, ¿eh? Es que, Alex, esto no se hace, ¿eh? Perdón. No. Yo, si tuviera que decir alguna cosa, sería... necesitamos datos. Necesitamos datos y yo creo que en ese sentido no se están haciendo las cosas. A veces se vende la humanización, ¿no?, como algo súper interesante, súper bueno, pero cuando rascas un poco no hay nada detrás, ¿no? A veces nosotros dentro de la Fundación hablamos a veces de humanización, ¿no? Cuando hay mucho humo, pero detrás del humo, cuando se va el humo, no hay nada, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido tendríamos que trabajar un poquito más, ¿no?, en esos datos, ¿no? Y ser... Claro, también hablamos desde un punto de vista de un equipo multidisciplinar en el que estamos en la Fundación. Si los que no lo sabéis, pues hay desde pacientes, familias, tenemos psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeras, etcétera, ¿no? Y de alguna forma entre todos pues intentamos construir, ¿no?, alguna cosa, ¿no? Y yo no sé si por el hecho de que muchos de nosotros nos dedicamos a... Yo soy enfermera de profesión, soy académica, soy investigadora y ahora soy patrona de la Fundación. Entonces, para mí es súper importante demostrar cuál es el efecto real que tienen las determinadas acciones en la salud de las personas, ¿no? En la salud de las personas, en la salud de los profesionales, en la salud de los pacientes. Y esto solamente se puede conseguir si trabajamos conjuntamente. O sea, yo encantada de poder trabajar con las escuelas de familias, con las organizaciones de pacientes, con los profesionales no asistenciales. Solamente de esta manera podremos llegar a construir un proyecto en donde podamos identificar esos indicadores y podamos hacer las acciones y evaluarlas. Si no, esto seguiremos como hace 20 años o desde el 80 y pico, ¿no?, que se está hablando de humanización, ¿no? Gracias, Pilar. Antonio. Bueno, yo creo que la inercia, la incertidumbre, la burocracia... Gracias. La inercia, la incertidumbre, la burocracia imperan en muchos de los sistemas sanitarios, lo cual le impide avanzar. Además, yo creo que los gerentes no están para muchas alegrías, sino más bien al contrario, tienen siempre su lápiz rojo, porque para eso son gerentes también, ¿no? Y por lo tanto, a veces las prioridades no son las que los pacientes quisiéramos, y por lo tanto no hay capacidad de innovación, y por lo tanto los pacientes nos quedamos fuera de lo que se llama el círculo de inteligencia. Ese círculo de inteligencia se está continuamente alimentando de muchos datos, y si no está ahí el paciente, todo lo que salga de ese círculo de inteligencia no tiene por qué favorecer al paciente. Así que está claro que queremos estar en ese círculo de inteligencia. Gracias. Gracias, Antonio. Sí, el gran enemigo es la inercia, siempre, ¿no? Es más que el dinero.
Siempre la inercia es aplastante. También el estancamiento entre profesionales, las divisiones estancas de las áreas de conocimiento. El propio sector salud mirándose a sí mismo, cuando a veces podemos mirar, ¿no?, hacia otros lugares para avanzar, ¿no? Si lo miramos en cuestiones de espacio es sencillo, ¿no? Porque cuando vamos a una cafetería de un hospital es tan distinta a una cafetería de... ¿Cómo puede ser? ¿A quién se le ocurre, ¿no?, hacer una cafetería? ¿A quién se le pasa por la cabeza? Son ideas preconcebidas, absolutamente. Podría ser infinitamente mejor, pero es terrible porque alguien lo ha decidido y costaba lo mismo. Entonces siempre la inercia es la gran enemiga, ¿no? Y el estancamiento también. En cuestiones de industria, si miráramos a la industria, cuestiones de optimización de recursos, de no sé qué, pues tendríamos 1000 cosas que aprender. Pero como solo nos miramos lo que sabemos, ¿no?, los gerentes de hospitales, pues, ¿no?, la gestión sanitaria, pues irse de vez en cuando a ver, no cómo van los hospitales de Finlandia, sino, no sé, ver no es que me gusten, pero una fábrica automatizada a lo mejor nos da alguna idea de algo que no habíamos pensado nunca. He puesto un mal ejemplo, pero para que me entendáis, ¿vale? Algo que no pensaríamos que pudiera ser aplicable al sector. Gracias. Bueno, yo creo que lo habéis dicho ya casi todo ahí. Lo de la inercia, el trabajo del día a día. Estamos tan ocupados en el día a día y que no nos da tiempo para parar y pensar, para parar y observar. Estamos muy ocupados. Esto no quiere decir que estemos añadiendo valor a lo largo de todo el día. Hice una encuesta hace un tiempo, de forma informal, por un estudio que estábamos haciendo, preguntando a profesionales de distintas especialidades cuánto tiempo del que están en el centro están añadiendo valor como profesionales. Es decir, sí, ¿eh? Y el más optimista llegaba al 60%. Esto quiere decir que hay un 40% que está muy ocupado, pero está ocupado buscando la máquina o llamando al paciente o pidiendo otra cosa, pero haciendo de médico para aquello para lo que está previsto que añada valor, no pasaba ninguno del 60%. Tiempo tenemos, si lo organizáramos quizá un poquito mejor. Entonces, usar este tiempo para pararnos y observar. Es decir, no, las cosas que vemos a diario no las observamos. Y al no observar, no detectamos cosas que seguramente nos podrían ayudar a mejorar fácilmente, ¿eh? En otro ámbito, a veces se compara la salud con la aeronáutica. Pues bueno, en la aeronáutica, no simplemente se miden los accidentes, sino que se miden los casi accidentes. Es decir, cuando no hay un accidente, es igual, se lanza una investigación, porque la próxima vez podría haber sido un accidente. En un hospital no nos da tiempo de hacer estas cosas. Si hemos estado a punto de hacer algo mal, pero lo hemos salvado en el último momento, pues ya está salvado. Esto no quiere decir que otro día no lo salvaremos. Y no nos queda tiempo para aprender estas cosas. Y esto lo podemos hacer en la integración o en el equipo que decíamos antes. Para esto necesitamos facilitar que todo el mundo tenga la capacidad de hablar. No forcemos silencios, que todos los que vean un problema lo puedan decir. Es decir, ayudarles a observar y ayudarles a comentar lo que ven cuando observan. Muchas gracias. Simplemente permitirme la última pregunta y disculpar que ya llegamos un poquito justo de tiempo, pero todos habéis hablado de medición, de seguimiento, de mayor calidad, de planificación. Todo esto es un tema de mejorar del servicio, de mejorar el bienestar. Pero también ha salido el elemento de que hay un tema que a veces que es el tema del presupuesto, de las contrataciones. Entonces, simplemente, aquí es un impedimento, ese impedimento de las contrataciones para vosotros o no, porque os he escuchado a todos que dicen, oye, la calidad, el seguimiento, el control, todo eso es mejora del servicio, es mejora del espacio, ¿no? Mayor planificación de los espacios, como decías. Entonces, toda esa parte, pero tampoco no he escuchado, pero sí que en otro lado, oye, no he escuchado a nadie que diga, oye, pues también es un tema de mayor presupuesto, mayor control de los costes o una propuesta mejor. Simplemente el que quiera responder, o si queréis responder todos bien, pero que sea muy escueto, por favor, ¿vale? Si queréis Pilar, o si no quieres Pilar, que me miras así con mal. Estoy un poco descolocada, que hablen los demás. Vale. Antonio.
A ver, rápidamente, yo creo, es una cuestión económica, no decirlo, es así, pero hay que mover la regla. Hace un momento, me parece que fue Antonio, hablaba de los biosimilares. Los biosimilares son a precio de cacahuete, ha dicho un médico recientemente, sin embargo no se ponen. Seguimos con tratamientos en dermatología, en reumatología, en oncología, tratamientos de hace 30 años. El dinero, el costo va a ser el mismo, sin embargo, no hay un reconocimiento real de que el biosimilar es una oportunidad. Por tanto, es una cuestión económica, sí, pero es una cuestión de cambiar la regla, el enfoque, la lente, o como quieran ustedes llamar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mejorar la capacidad de mover del dinero que tengamos, porque yo estoy convencido que se ganaría mucho más. He puesto el ejemplo del biosimilar porque lo tengo muy cerca en muchos de nuestros pacientes. Poder evitar que una joven de 20 años que desarrolla psoriasis no desarrolle una artritis al aplicarle un biosimilar que cuesta lo mismo que la crema, que sí se lo va a plantear, me parece blanco y en botella, y es algo que hay que analizar. Gracias. Si queréis. Sí, los presupuestos nunca son un problema. Toma. ¿Por qué motivo? Bueno, por muchos distintos. Primero, porque hay que gestionar mejor los recursos. Esto primero siempre, y por eso siempre hay que poner en duda lo que hacemos, ¿eh? Pero después, bueno, los presupuestos se pueden hacer cosas súper imaginativas. Por ejemplo, podemos pensar que nuestro presupuesto anual es mísero, pero enseguida lo podemos multiplicar por 4 y pensar que durante 4 años tenemos un presupuesto similar y de repente tenemos más dinero del previsto. Multiplicar por 4 y pensar en esos 4 años qué vamos a hacer. Esto se mira distinto también. Después, sobre los presupuestos hay una cosa todavía más fundamental, que es pensar en el ciclo de vida de las cosas. Y en que muchas veces hay una cosa que es una inversión que permitirá ahorrar a futuro. Y eso es más fundamental que el mísero presupuesto que pensamos que tenemos. Porque a lo mejor si convencemos al gerente que no querrá y a lo mejor no quiere innovar, pero le decimos, no, atención, es que si hacemos esto, en los próximos 10 años vamos a ahorrar tanto. Y a lo mejor le abrimos los ojos y le convencemos de que lo que le estamos proponiendo no es un gasto, sino que es una inversión, ¿no? Brevemente, déjenme que discrepa, porque lo que dicen los gerentes es que si en esto ahorramos, no te preocupes que ya saldrán las cosas en las que gastar. Está bien. Con lo cual, de bajar el presupuesto nunca va a pasar, ¿eh? Pero, sin embargo, lo que sí, yo decía, es que hay dos cosas que creo que son bajas en nuestro sistema. Los presupuestos son bajos, evidentemente. Entre otras cosas, hace unos años una ministra de Salud vino a dar una charla y se anunció que España era el país en donde la sanidad era lo más eficiente, es decir, teníamos la máxima salud por euro gastado. No lo dije en público, pero dije, es que los profesionales cobran muy poquito, ministra. Dice, no, sí, ya lo sé, ya. Y bueno, pues si les pagáramos lo mismo que les pagan en otros países, seguramente dejaríamos de ser eficientes, o tan eficientes al menos. Bueno, tengo una hija médico, con lo cual, primero, deberíamos subir los sueldos a los médicos, que de verdad... a todo personal, perdona, a todo personal sanitario les deberíamos subir el sueldo porque está muy por debajo, todo el personal, muy por debajo de lo que se merece. Pero el segundo es, ¿de dónde vamos a sacar estos dineros para poder subir el sueldo o para poder hacer las otras cosas? Pues simplemente me remito a la contestación de la pregunta anterior. En el tiempo de un médico hay un 40% de tiempo que no está haciendo de médico, está haciendo otras cosas que las podría hacer alguien que sería mucho más barato que un médico, seguramente aún con el sueldo actual que tiene el médico, y seguramente la enfermera está haciendo cosas que también podría hacer la sociedad podría hacer cosas, etcétera, Podemos poner la cascada hacia abajo y yendo a lo que decía Pilar antes, y la familia también podría estar haciendo bastantes cosas y el paciente más contento que las haga la familia seguramente que no que las haga la auxiliar de enfermería. Y por otro lado hay estudios de la OCDE que en todos los países un mínimo de un 30% de lo que se gasta en sanidad no es efectivo. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es, de acuerdo, vamos a subir presupuestos, pero vamos a utilizar bien los que tenemos. Pilar, sí, te sientes con fuerza, pero te veo con ganas. No, solo añadiría, siguiendo un poco el hilo. Cuando hicimos el estudio para elaborar el manual de buenas prácticas en las unidades de cuidados intensivos, nos dimos cuenta que de esas medidas el 70% no tienen coste. Es decir, sí que es verdad que necesitamos
un coste para según qué cosas, ¿no? Para según qué material, según qué diseños, ¿no? Convertir las salas de espera en salas de estar, que sean cómodas para las familias. Sí que es verdad que hay un presupuesto. Pero nos dimos cuenta que una gran parte de esas acciones no costaban dinero. Era un cambio cultural, un cambio de las organizaciones. Por lo tanto, lo dejo ahí porque a lo mejor una parte del presupuesto que hablábamos antes podría ir dirigido a esa sensibilización y a esa implementación de la evidencia en la práctica clínica, ¿no? Que pueda hacer que se redistribuya o se gaste mejor el dinero que tenemos asignados en los centros sanitarios. Pues muchas gracias. Os pido disculpas por cambiaros el guión, ¿vale? Vale. Os agradezco. Y daros las gracias a todos los asistentes. Os emplazamos en el próximo tercer foro. Y yo acabaría... Habéis hablado de comunicación, habéis hablado de sensibilización. Yo creo que todos estoy de acuerdo con vosotros. Para poder cambiar o hacer un cambio cultural o un cambio de cualquier situación, se necesita visibilizar la situación y evitar el problema. Eso es cierto. Eso es posiblemente un gap que no lo tenemos en este momento. Pero os aseguro una cosa. Yo hoy aquí he escuchado diversidad, a diferencia de esta última parte, que a lo mejor hay un poquito más de discrepancia, os he escuchado a todos, a los principales actores, muy de acuerdo en muchos temas y habéis consensuado muchas acciones que hay que tomar. Por lo tanto, esto ya es una fortaleza para intentar cambiar un Estado, ¿vale? Y poder cambiar una situación. Con lo cual, tenemos un decálogo, tenemos la voluntad y la opinión de todos. Simplemente hace falta que todos estemos de acuerdo para impulsar ese cambio y os invitamos desde Fundación Humanización y ISS a poder impulsar este cambio entre todos. Muchas gracias.